¿Qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar sobre las actividades relacionadas con la sesión número 3 y actividades de la sesión número 4 de la secuencia número 2 de nuestro libro de historia de tercer grado. Vámonos a enfocar en continuar con el proceso de independencia encabezado por Hidalgo. En este caso, habíamos leído que Hidalgo comienza todo este proceso y en algún momento tuvo la oportunidad de tomar la Ciudad de México, que quizá habría sido el fin del proceso de independencia, quizá se habría podido someter al Imperio Español, aprovechando algunas condiciones que sucedían en Europa. Pero bueno, eso ya nada más es un supuesto. En el momento en que Hidalgo decide no entrar a la Ciudad de México, comienza un proceso, digamos, de desgaste, porque al retirarse, en este caso, como ustedes pueden verlo, en esta zona, se retiran hacia Guadalajara. Y aunque no lo mencionan en el texto, pero una buena parte de ese fervor, de ese ardor, se diluye, se pierde, porque ven que su líder dice no a tomar la capital. Pero bueno, aún así tenía su ejército. Hidalgo llega a Guadalajara y una vez que llega en Guadalajara emite unas leyes, que esta es una faceta nueva que quizá muchos de ustedes no conocían. Digamos, imaginaros a un Hidalgo que emite leyes. Y bueno, emitió algunos bandos, y dicen, ¿y qué significa bando? Bando es un documento que las autoridades proclaman o proclamaban de manera oral o pública por escrito, o publicaban por escrito, para dar a conocer una orden o una ley. Entonces, ¿pero qué leyes? ¿Qué pedían? Abolir la esclavitud, eliminar los tributos, o sea, los impuestos pagados por indígenas y castas, y digamos, el uso obligatorio de papel sellado, o sea, eliminar el uso obligatorio de papel sellado para la elaboración de documentos oficiales. También dispuso la supresión, o sea, suprimir, quitar, eliminar los estancos del tabaco. En este caso, y bueno, y de otras cosas más, que es un estanco, es un sitio o tienda donde se vendían productos bajo el control gubernamental. Bien, pues bueno, hecho esta proclamación de leyes, aprovechando que Miguel Hidalgo era una persona muy bien preparada, muchos de los grandes pensadores de la época estaban, digamos, del lado, si no de la iglesia, sí tenían un origen eclesiástico, sí tenían una formación religiosa, pero era lo normal en aquella época. La educación básicamente estaba en manos del clero, en manos de la iglesia. Pero bueno, entonces podemos distinguir que yo aquí tengo un subrayado y te sigo insistiendo en que cuando haya texto rescates algunas cosas de lo que vayas leyendo. Yo aquí te puedo dejar ver parte de este subrayado que va a acompañar a nuestras actividades. Aquí tenemos que estas ideas fueron retomadas en la Declaración de la Independencia de 1813 y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Bien, ahora, una vez que habían llegado a Guadalajara, resulta que Félix María Calleja, que encabezaba el ejército realista, les planta frente a los insurgentes y los derrota, no por su, digamos, por lo numeroso de su ejército, sino por lo bien preparado y bien armado que estaba. Digamos, podría considerarse la primera derrota, desde el punto de vista de algunos, podría considerarse la primera derrota del ejército independentista, del ejército insurgente. Entonces,
yo rescato algunas ideas de Puente de Calderón, que es el lugar donde tuvieron, digamos, presencia estos hechos. Ahora, nos hablan del final de la primera etapa de la independencia. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en algún momento después de ese revés, en el afán de querer, digamos, reagruparse, reorganizarse, reabastecerse de armas, en algún momento fueron traicionados estos líderes y de alguna manera pudieron, a pesar de todo esto, bueno, tuvieron la oportunidad de que fueran indultados. O sea, un indulto es un perdón, en este caso por parte del virrey Francisco Venegas, pero pues al parecer las cartas ya estaban echadas y los insurgentes rechazaron el perdón. Seguramente el perdón iba acompañado de que depusieran las armas, es decir, que se dieran por vencidos, y no sé si el perdón era extendido para todos y así como y regrésense a su casa. Eso no lo vemos aquí en el texto, pero eso sería, me imagino, parte del indulto. Ahora, debido a que no aceptaron el indulto, en algún momento fueron traicionados, como les mencionaba, y pues bueno, terminaron siendo prisioneros, como dice aquí, Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Y bueno, con el fin de estos líderes termina la primera etapa de la lucha por la independencia. Cabe señalar que el movimiento no quedó ahí, sino su efecto se empezó a reproducir en otros lugares. En este caso, tenemos también que analizar el papel de las mujeres en la independencia de México. Generalmente se ubican solamente a dos mujeres, en este caso sería Josefa Ortiz de Domínguez y Leone Vicario. Sin embargo, hay muchas mujeres, yo aquí digamos, las identifico, las señalo, subrayando su nombre. Sería interesante que leyeran acerca de ellas, incluso más adelante hay actividades relacionadas con las mujeres, porque podríamos entender qué papel tuvieron las mujeres en el proceso de independencia, y seguramente hay muchas mujeres que están en el anonimato, así como hombres por supuesto, que fueron relevantes para todos los procesos históricos de nuestro país, pero por una u otra razón algunas mujeres y algunos hombres resaltan más que otros. Bien, igual sigo insistiéndote, rescata algunas ideas acerca de esto. La lucha por la independencia sigue. Y bueno, nos mencionan que Allende, Aldama y Jiménez finalmente fueron fusilados un 26 de junio de 1811 y 4 días después también hicieron lo mismo con Hidalgo. Ahora, como habíamos dicho, la semilla ya había sido sembrada y este fervor se extendió a otras zonas. En este caso podemos identificar a un José María Morelos y Pavón como el nuevo líder de este nuevo proceso, pero siempre en la misma dirección. Entonces, rescatemos esas secciones de subrayado y entremos a lo que es la actividad número 3, que se llama Rostros y Proclamas de la Independencia. Dicen parejas, no lo vamos a hacer por parejas, lo vas a hacer tú solo, si acaso te puedes poner de acuerdo con un compañero y guardando la sana distancia, quizá por una videollamada o solamente una llamada ordinaria, pudieras ponerte a trabajar con él. Pero bueno, vamos a identificar los personajes que consideran más importantes y argumenten por qué. Yo aquí te pongo una propuesta de ideas en la cual dice, en esta respuesta puede variar el orden, voy aquí a separar, se me olvidó, el orden en que se presenten ciertos personajes, es decir,
Quizá algunos pongan primero Hidalgo, otros pongan primero, no sé, Aldama, no lo sé. Desde el punto de vista, algunos comenzarían por personajes que son muy señalados en eventos cívicos, tanto en escuelas como en plazas públicas. Y es que es lo lógico. Ahora sí que dejándonos llevar por las emociones y los recuerdos que tenemos de estos eventos históricos, generalmente podríamos, como lo dice aquí, se esperaría que apareciera Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero, etcétera. Pero hay otros nombres que no son tan conocidos. Pero bueno, aquí el punto es que si tú vas a poner 3 o 4 o 5 nombres, lo importante es que también vaya acompañado por la razón, por así decirlo, por qué los pusiste ahí, por qué consideras que estos personajes son más importantes. Quizás si leyéramos las biografías de las mujeres, nos haría pensar que no solamente está Josefa Ortiz Domínguez o Leona Vicario, sino que hay otras mujeres que también participaron, pero que por alguna razón o motivo no resaltaron tanto en la historia. Ahora, una vez que ya terminaste esta actividad, dice, reconozcan a los personajes que representan a la iglesia, a los españoles, criollos, indígenas y a los esclavos. Señalen qué hacen en la imagen. ¿Cuál imagen? Esta imagen en la cual dicen, en este punto debes indicar qué grupo se está refiriendo. Si nosotros ampliamos un poquito la pantalla, permítame. Déjeme ver si podemos ampliar un poco más, otro poco más. Podemos notar en la imagen que hay grupos que se visten distinto a otros. Unos tienen armas, otros no tienen armas, unos se ven más morenos, otros se ven más blancos, unos tienen banderas, etcétera, etcétera. Pero el punto es reconocer algunos personajes. Aquí el autor ya te dijo algunos. Y una vez que ya los tengas considerados, debe haber alguna razón por la cual están a la izquierda y no están a la derecha. ¿Qué quiere decir con esto? Que tal vez el dibujo, la imagen, vaya de izquierda a derecha o se tenga que leer de izquierda a derecha de alguna manera porque sí existe una razón de ser en el orden en que están ubicados. Ahora, por ejemplo, yo te digo como a manera de ejemplo, y no es el único, los españoles peninsulares los podemos ubicar a la derecha del cuadro, o más bien sería a la izquierda, voy a corregir aquí, izquierda del cuadro, ¿sí? Para los que ya tenemos un ratito leyendo estos textos, recuerden que todo comenzó con las problemáticas originadas por las reformas borbónicas, pero bueno, eso ya lo tocamos en algún otro programa. Entonces, así como está este grupo, están los relacionados a la iglesia, están los criollos, están algunos personajes que digamos no tienen cargo público, pero que finalmente forman parte del proceso de independencia. Ahora, dice, comenten cuál creen que haya sido la forma de participación de estos grupos sociales al inicio de la lucha por la independencia. Igual te digo, en este punto debes indicar qué grupos estás refiriendo y cuál fue su papel en la lucha de independencia. Y para no salirnos de lo propuesto en el inciso anterior, los españoles peninsulares fueron enviados, ese es un ejemplo, enviados por la corona para poner en marcha las reformas borbónicas que generaron una mayor fricción, voy a corregir aquí, con los criollos, que fueron quienes dieron comienzo al movimiento de independencia. Entonces aquí va, este es un ejemplo, pero solo es uno, porque nada más estamos hablando de un grupo, igual aquí. Entonces tenemos que contemplar unos dos grupos más, ¿no? Ahora, en el punto número, en el inciso D, dice que escribas una conclusión. Yo te hago la propuesta
redacta un texto sobre cómo percibes el proceso de tensión que originó el movimiento independentista, así como los primeros pasos de este. O sea, lo poquito o mucho que se te haya quedado, trata de darle forma y representarlo acá a manera de conclusión. De por sí el texto ya es muy corto. Y lo digo corto porque existen libros completos acerca de estos personajes. Entonces la historia es muy rica, pero bueno, un libro de texto tiene que ser mucho más breve. Ahora, en el punto número 2, escribe en tu cuaderno un párrafo con tu opinión sobre el papel que tuvieron las mujeres en el movimiento de independencia. Compártelo con tus compañeros. Pues bueno, no me queda más que decirte que expreses ampliamente sobre el papel de las mujeres. Muchas veces no aparecen en los libros de historia y pudiéramos pensar que su papel no fue relevante o importante. En este punto sería muy recomendable revisar las biografías de las mujeres que el autor del libro de texto te ha presentado. ¿Cuáles? Las que representan estas mujeres: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez, alias la Güera Rodríguez, o mejor conocida como la Güera Rodríguez, Luisa Martínez, las Damas de Puerto Carrozas, María Soto, la Marina, Altagracia Mercado, María Manuela Molina y Antonia Nava. Con eso terminaríamos lo que serían las actividades de la sesión número 3. Bien, ahora vamos con lo que sería, digamos, ya casi el fin de la sesión número 3. Aquí lo tenemos. Que nos dice que en parejas, no lo vas a hacer por parejas, lo vas a hacer tú solo. Que leas un fragmento del bando emitido por Miguel Hidalgo, que es este. Es la verdad un resumen muy, muy breve, pero que nos piden que identifiquemos y escribamos en nuestro cuaderno cuáles de las medidas anteriores consideran más importantes y argumenten por qué. ¿Cuántas medidas hay? Pues mira, yo te resalto 3. Y ya que están aquí marcadas, esta podría ser una manera. Tú vas a escribir una medida, un argumento para cada una de las medidas. Por eso te puse aquí, argumenta por qué sería importante para las personas en general que se hubiera publicado esta medida. ¿Cuál? Que todos los dueños de esclavos deben darles libertad dentro del término de 10 días so pena de muerte. O sea, la primera medida tendría que ver con lo relacionado con la esclavitud. La medida 2 está relacionado con el pago de tributos o impuestos. O sea, tú tienes que argumentar por qué es importante la medida 1, la medida 2, la medida 3. Y la 3, por ejemplo, argumenta por qué sería importante para las personas en general que se hubiera publicado esta medida, pero tiene que ver con el sellado, que es un tema que ya habíamos tocado en algún momento. Entonces, una ley para abolir la esclavitud, otra, digamos, medida para, evitar pagar tributos o impuestos que se consideraban injustos, así como también eliminar el papel sellado, ¿sí? Entonces, si tú pones tu argumento, hasta ahí estaríamos bien. Ahora, vamos a revisar la sesión 4. La sesión 4 nos va, digamos, a obligar o nos va a incentivar, nos va a motivar a que volvamos a hacer una lectura de todos los subrayados. Por eso te sigo insistiendo, haz subrayados cuando venga un texto donde no venga, por ejemplo, las actividades. Y bueno, fíjate que aquí te piden como primera actividad que te reúnas en equipo. No va a suceder ahorita. Observemos este mapa. Y luego dice, identifiquen las principales poblaciones en donde se desarrolló la guerra de independencia dirigida por Hidalgo. Para esto pues necesitas darle una leidita a fuerza a toda la secuencia para que tú puedas rescatar y reconocer esos lugares que sí están ahí en tu texto. Unos más importantes que otros, pero dice, señálalos en el mapa
¿Y cómo podría ser? Bueno, pues no sé, ponle una pequeña imagen. Bueno, yo lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, ¿por qué será importante Dolores? Dolores. Voy a poner otro grosor, por ejemplo. ¿Por qué será importante? ¿Habrá algún otro importante? Por supuesto, y que han sido mencionados en el libro de texto. Una vez que hayas marcado tus 3, 4, 5, digamos, círculos de ciudades más importantes, dice, elijan 4 lugares de las rutas de Hidalgo y escriban en su cuaderno lo que sucedió en ellos y por qué son importantes. Por ejemplo, el Puente de las Cruces, me regreso en mi texto, ¿por qué fue relevante? De las Cruces, podríamos ver dónde está, nombrado, continuamos, Puente de las Cruces, y probablemente voy a tener que regresarme hasta la sesión 2, donde está Monte de las Cruces. Aquí está. El ejército realista intentó detenerlos el 30 de octubre al poniente de la Ciudad de México, pero los insurgentes los derrotaron y los obligaron a retirarse. Ok, entonces Puente de las Cruces, sí, porque así nos menciona aquí el libro, aquí dice el Monte de las Cruces. Una manera de buscar, por ejemplo, en tu documento sería Puente de las Cruces. Uy, ya no me dejó poner más. ¿Sí? Definitivamente el libro me decía Puente. En este caso, Monte de las Cruces, más bien, ahí yo tendría que corregir. Monte de las Cruces. ¿Y por qué fue importante? Este lugar fue importante porque representó un freno del movimiento de independencia. Quizás si hubieran tomado la Ciudad de México, la victoria insurgente se hubiera consolidado. Esta es una razón por la cual a lo mejor yo pondría el Monte de las Cruces para redescubrir. ¿Qué otros lugares hay? Pues todos estos. En algún momento se menciona Guadalajara, en algún momento se menciona la Ciudad de México, en algún momento se maneja Puente de Calderón, en algún momento se menciona Saltillo y bueno, y otros más. Ahora, dice en una cartulina, no lo vas a hacer en una cartulina, lo vas a hacer en tu cuaderno, no es necesario. Realicen un mapa conceptual en el que señalen, inciso A, el lugar donde surgió la lucha por la independencia, las causas de la guerra de independencia, los acontecimientos principales de la primera etapa de la independencia, los logros y fracasos de esta etapa, los objetivos de lo estipulado por Hidalgo en Guadalajara. Algunos los vimos en esta sesión, otros vamos a tener que regresar, pero el punto es que tendremos que hacer una especie de mapa conceptual, tipo como este. Recuerden que este también es otro organizador de información, donde podríamos poner movimiento independencia, y yo quiero marcar cada uno de estos incisos dejándole un ramal, y adelante yo pondría lo que considero digamos conveniente. Yo te sugiero este programa
pero tú lo puedes hacer libre. Este programa se llama eDraw Mind Map y es una versión gratis. No vienen todas las opciones, pero esta la puedes hacer. Yo aquí podría ponerle notas relacionadas con los acontecimientos principales, etcétera, etcétera. Pues bueno, las actividades están muy ricas en esta sesión 3 y 4 de la secuencia 2. Te invito a que le eches un clavadazo al libro. Te invito a que vuelvas a retomar el uso del subrayado y de ponerlo en tus notas, ¿sí? Pues bueno, hasta aquí quiero dejar el video y espero que haya sido de tu interés y te siga siendo útil esta serie de videos que estamos poniendo disponibles para cada uno de ustedes. Hasta luego.